Hola jóvenes de tercero, espero que estén muy bien. Bien, comencemos entonces con este último video de Ciencias para la Ciudadanía de este último módulo. Bien, el tema de hoy es enfermedades infectocontagiosas. En este caso, la parte número 2. Hoy día vamos a hablar de infecciones y enfermedades de transmisión sexual. Recordemos que estamos en Ciencias para la Ciudadanía, módulo 1, Bienestar y Salud, en la unidad número 2, Prevención de Infecciones. Y estamos apoyando con este video la guía individual de actividades número 12. Ok, empecemos con lo principal. Son tres temas hoy. El SIDA en cifras, la pregunta ¿qué pasa en Chile? Todos podemos prevenir el SIDA y las demás ITS, y la hepatitis B, otra ITS, a prevenir. Estos tres temas los vamos a trabajar con la guía número 12. Bien. Para empezar, ¿qué sabemos hasta ahora? Sobre las enfermedades infectocontagiosas, la última vez aprendimos que hay distintas formas en que estos se contagian y se dispersan dentro de las poblaciones o comunidades de organismos vivos, ¿cierto? Algunos de estos factores de transmisión son los que determinan cómo vamos a prevenirlo. Y por esto es que hay distintos medios de contagio, distintas tasas de dispersión y distintas estrategias de prevención. Y finalmente, estas enfermedades causadas por estas infecciones pueden tener síntomas comunes o síntomas diferentes. Por ejemplo, la vez pasada vimos que tanto el anta como la influenza como la sarampión compartían síntomas. ¿Recuerdan eso? Bien. Esto quiere decir que pueden compartir síntomas estas enfermedades causadas por las infecciones. Continuemos. Ahora, nosotros no solo sabemos cosas sobre las infecciones, ¿cierto? Sino también sobre nuestro sistema inmune, sobre las vacunas y por qué usarlas, sobre los agentes patógenos que nos enferman, que son tan diversos, y finalmente sobre las enfermedades infectocontagiosas. Bien, entonces, empecemos con el primer tema. Para orientarlos les voy a decir en qué páginas está. El primer tema está en las páginas 72 y 73 de sus textos de estudio. Luego, podrán encontrar el tema número 2 en las páginas 74 y 75 de sus textos de estudio. Luego, el tema número 3 en las páginas 76 y 77 de sus textos de estudio, en que podrán abordar este objetivo que está acá. Bien, el objetivo es examinar patrones comunes y diferentes en algunas infecciones de transmisión sexual, ¿cierto? De importancia nacional. Eso es importante. Son temas de importancia nacional, ¿ok? Así como su sintomatología, de modo que podamos promover el autocuidado y el cuidado a otros. Bien, este objetivo lo vamos a trabajar con la guía individual de actividades número 12. Esta guía ustedes la conocen y por supuesto acá está, como ya la he mostrado algunas otras veces, y la idea es que con esta guía ustedes puedan trabajar el objetivo. ¿Ok? Veamos entonces la ecuación que ya hemos utilizado. Los susceptibles, sanos, son los que se infectan y la tasa de infección o de contagio depende de infección y varía de infección a infección. Ahora, los recuperados pueden volver a transformarse en susceptibles dependiendo de la memoria inmunológica, dependiendo de cómo está el sistema inmune de las personas. Y si es que se desarrolló memoria inmune a largo plazo o a corto plazo. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Entonces las personas sanas recuperadas pueden perder inmunidad. Ok, ¿por qué estamos trabajando este tema? Bien, porque es algo de importancia nacional. En Chile se han disparado recientemente una variedad grande de ITS en este caso. Por ejemplo, el sífilis, gonorrea, hepatitis A, pero también el VIH, y eso es algo muy peligroso y alarmante. Entonces, por ello, recordemos primero qué son la sífilis, la gonorrea y la hepatitis B, o la hepatitis A en este caso. La gonorrea, que es la primera que está señalada acá en su pantalla, sería una bacteria, ¿cierto? Es una bacteria o a veces dos bacterias que se juntan que pueden causar síntomas muy desagradables en el cuerpo, en este caso secreciones horribles y también dolor local. Por otro lado tenemos el sífilis, también causado por una bacteria, que sería este organismo de acá, que causa estas lesiones en todo el cuerpo, en tejidos varios. Así que es muy doloroso, muy molesto. Por otro lado tenemos el virus causante de la hepatitis. Hay distintas cepas y cada una afecta de distinto modo y se dispersa de distinto modo. En la hepatitis tipo A es aquella que es la que se ha disparado recientemente, que puede dispersarse por vía oral o fecal. Entonces es muy importante que nos preparemos para evitar el contacto de este virus cuando una persona está contagiada. ¿Ok? Ahí están los síntomas para que los puedan revisar después poniendo pausa al video. ¿Ok? Acá yo les puse una tablita de distintas ITS, de cuánto es el periodo de incubación, cuál es la ITS que causan, manifestaciones clínicas, ¿cierto? Sintomatología.
y otras cosas. Eso no es necesario que lo tengan claro, pero sí les dejé el dato para que lo puedan utilizar. Algunos factores de riesgo son, esto es importante porque hay muchos factores de riesgo, pero estos son los más graves. Por ejemplo, no usar preservativo masculino y femenino. Sí, hay preservativo femenino. Ojo con eso, vayan a los centros de salud. El preservativo impide el intercambio de fluidos, ¿cierto? Impide que mi fluido pase al fluido de mi pareja sexual. Y es por eso que es importante utilizarlo. Tener múltiples parejas sexuales es un factor de riesgo, porque mientras más contacto tengamos con una mayor cantidad de vectores de transmisión de virus, peor, ¿cierto? La idea es mantener el contacto con la menor cantidad de vectores de transmisión de virus y bacterias y hongos posible. Tener pareja anónima es algo peligroso. Por supuesto que es algo peligroso. Si ustedes van a una fiesta y se encuentran con una persona a la que no conocen, en la que no confían y no saben su estado de salud, por supuesto, están exponiéndose a un riesgo enorme. Por lo tanto, tener pareja anónima es un factor de riesgo. Ahora, tener contacto sexual bajo efecto de las drogas. Ustedes saben que las drogas desinhiben, ¿ya? Es decir, nos quitan las limitaciones que nos ponemos. Hacemos acciones torpes, acciones de las cuales nos arrepentimos generalmente y tomamos riesgos innecesarios. Por lo tanto, tener contacto sexual de cualquier tipo bajo efecto de las drogas es un agravante, un factor de riesgo. Continuemos. Empecemos entonces con los temas que nos competen hoy día. VIH y SIDA. Empecemos con él. El VIH y SIDA, por supuesto, es un virus, un retrovirus para ser más específico, altamente contagioso por vía sexual. Ahora, importante, VIH no es lo mismo que SIDA. El VIH es el virus, ¿sí? Y el SIDA es la enfermedad, el síndrome de inmunodeficiencia humana. Adquirida, corrijo, ¿ya? Esta sigla se refiere al conjunto de síntomas como, en este caso, la depresión del sistema inmune, que genera esta alta vulnerabilidad a infecciones futuras. Entonces, hay distintas formas en que se puede contagiar, como está señalado acá en sus pantallas. Por ejemplo, vía sexual y por mal manejo de implementos médicos. Eso es algo lamentable, pero así ocurre. Durante la gestación, no necesariamente, sino durante el parto. Corrijo eso. Lo importante acá es que cuando hay intercambio de fluidos entre la madre y el bebé, ocurre el contagio, ¿sí? Luego, tenemos que los principales afectados son varones homosexuales jóvenes. ¿Por qué? Aunque esto afecta a todas las personas por parejo, los varones homosexuales jóvenes, los más inexpertos, tienen contacto sexual anal y lamentablemente esta cavidad no está preparada para recibir o para ser partícipe de un acto sexual y empiezan a generarse pequeñas heridas por las cuales se empieza a intercambiar fluido, en este caso sangre infectada. Y ese es el gran problema con el VIH. Luego, afecta la salud física, psicológica y social del afectado y es por eso que es importante no estigmatizar a las personas con VIH, sino tomar las limitaciones, las restricciones necesarias, no más de lo necesario. El estigma que genera el VIH hace un daño profundo a las personas contagiadas. ¿Okay? Y esto también los afecta psicológica y socialmente. Finalmente es una pandemia mundial actual, ¿cierto? Como está señalado acá. Esto afecta a todos los continentes. Empezó en África, empezó a dispersarse hacia Asia y Europa, llegó a América y ahora estamos también acá en América Latina, Chile y específicamente en San Vicente con casos de VIH. Y es por eso interesante que ustedes conozcan muy bien esta enfermedad y cuáles son las medidas de prevención. Y por supuesto, hay tratamiento, hay esperanza. Tener VIH no siempre significa morir, ¿ok? Ok. La hepatitis B, causada por el virus de la hepatitis B, es un virus de ADN distinto del virus de el VIH. Es contagioso por vía sexual, durante la gestación también, durante el parto precisamente, y por mal manejo de implementos médicos, mismo que el VIH. Destruye tejido hepático y afecta la funcionalidad del hígado, generando, por ejemplo, este síntoma, tejidos amarillentos. ¿Ya? Luego, también tenemos que señalar que es una pandemia actual, para la cual existe tratamiento y hay una alta tasa de sobrevivida, eso es importante. Y además agregar que afecta la salud física, generando ictericia, que es este tono amarillo, cirrosis, que es una inflamación del tejido hepático, y cáncer hepático causando la muerte. Además también afecta psicológicamente y socialmente a los afectados por el aislamiento que sufren. ¿Sí? Generalmente se les estigmatiza a tal nivel que las personas son aisladas y hay miedo incluso de tocarse. Finalmente, mitos y estrategias de prevención. Acá los pueden encontrar. Para empezar, el uso de preservativo masculino y femenino es la principal estrategia para lidiar con estas infecciones, ¿ya? Lo podrán encontrar allí en las páginas de sus libros y se darán cuenta que en Chile la tasa de uso de preservativo es muy baja.
muy muy baja. Y eso es algo grave, algo peligroso, ¿cierto? Y además que la tasa de personas que se hacen el test de ELISA, que es el test que se utiliza para verificar que una persona está o no contagiada, también es muy baja, ¿sí? Eso también es muy grave. Por lo tanto, tenemos que poner la atención en el uso de preservativo y también en el uso de los test y los tratamientos que se pueden utilizar para lidiar con las ITS. Y finalmente, hay muchos mitos en torno a las ITS y ETS. Por ejemplo, acá hay unos virus algunos mitos que podrán encontrar en torno al VIH. ¿Sí? Muchos mitos. Por ejemplo, que se puede contagiar al darse la mano, que se contagia por picaduras de mosquito y otras ideas que son muy descabelladas, pero que se vienen principalmente por el poco conocimiento respecto de la fragilidad que tienen estos microorganismos. Si ustedes toman una partícula de VIH y la dejan a la intemperie, esta partícula probablemente en cuestión de días se deshaga. ¿Ya? Si la dejan en agua, si la dejan en cloro, si la dejan en alcohol, ¿sí? Y es por esto que es importante que conozcamos los virus, porque estos mitos, estas mentiras, perjudican la vida de muchos y además entorpecen el enfrentamiento de las ITS. Sobre todo, entorpecen las estrategias de prevención y de tratamiento de las personas que están siendo afectadas ya. Ustedes saben que hay muchas personas que sin saberlo se han contagiado. Madres, padres, hijos, sus hermanos, sus sobrinos, tíos, vecinos, amigos pueden contagiarse sin saberlo y sin siquiera haber tenido conductas de riesgo. Es importante entonces que desestigmaticemos a las personas que tienen VIH y otras ITS, sino que con conocimiento lidiemos con el tema. Ok, bien, ahora con todo esto ya podemos ir cerrando el video, ¿cierto? Me pasé un poquito con unos minutos, pero lo importante es que sobre el SIDA no solo se contagia por vía sexual, eso es importante. Otro tema importante, es una pandemia global gravísima, ¿sí? Está en todos los continentes. Hay altos índices de contagio en la población joven en los últimos años. Y es por esto que es tan interesante y tan importante trabajarlo con ustedes. Y afecta profundamente al sistema inmune, dejándonos vulnerables a futuras infecciones. Existen muchos mitos respecto de la transmisión de ITS y es por eso que es importante conocer esos mitos y trabajar sobre esos mitos, ¿ya? El principal medio para evitar infectarse con ITS es usar preservativo. Importante. ¿Hay tratamientos para lidiar con ello? Por supuesto. La hepatitis B, otro tema importante. Otra ITS para prevenir. Se contagia por vía sexual y por otras vías también, como el VIH. Ahí tiene medios de contagio comunes, ¿cierto? También es considerado una pandemia. Gran cantidad de las ITS y ETS son consideradas pandemia por lo global que han llegado a ser, ¿sí? Y finalmente afecta al hígado del afectado o afectada. Ustedes sabrán entonces que existen una gran diversidad de ITS y ETS que están en el entorno, que pueden infectarnos y causarnos graves problemas en este aspecto tan íntimo de la vida humana. Es por esto que tenemos que trabajar estos temas no solo en la clase, sino también con sus familias, ¿sí? Bien chicos, me despido. Ha sido un gusto enorme trabajar con ustedes nuevamente. Y con esto ya cerramos la unidad 2 de Ciencias para la Ciudadanía. Cuídense y estén muy bien.